Bien, continuamos con la sesión de corrección. Vamos ahora con la pregunta número 10. La propuesta al Congreso de los Diputados de la declaración de estado de sitio es, siguiendo lo dispuesto en la ley del Gobierno, competencia de, y nos dice A, Consejo de Ministros, B, Presidente del Gobierno, C, Ministro del Interior, D, no es necesaria una propuesta, ya que la declaración de estos estados de alarma, excepción y sitio, es decir, los estados de anormalidad constitucional, es una función propia del Consejo de Ministros. Esto es lo que se nos dice, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver la respuesta. Fijaos la diferencia con la pregunta anterior. Hay preguntas en los exámenes donde ya nos dicen qué artículo. Hay otras preguntas donde simplemente nos remiten a una ley, pero no nos ofrecen el artículo concreto. Bueno, tenemos que ir al artículo, en este caso, vamos a ir al artículo correspondiente de la ley del Gobierno, que será el artículo 5, ¿verdad? Porque es las competencias del Consejo de Ministros y entonces lo que tendremos que ver es si tenemos alguna relación con los estados de alarma, excepción y sitio, y vemos que hay una letra que es la F, ¿verdad? Declarar los estados de alarma y excepción y proponer al Congreso la declaración del estado de sitio. Es decir, declara dos y propone el tercero, el más grave. Siempre están ordenados de menor a mayor gravedad. Ahora vamos a explicar lo que son y la diferencia entre ellos, pero que nos quede claro que entonces la respuesta solo puede ser el Consejo de Ministros. En la 10 es la A. Lógicamente no podía ser otra. Una vez comprobada la plantilla y la norma, siempre hay que ir a la fuente primaria donde están los elementos en bruto que deberemos ahora, digamos, despejar, pues ya podemos pasar a la explicación más o menos en modo resumen, formato resumen, de esta idea de la suspensión de derechos. Y para ello, desde meternos en harina, ¿verdad? La Constitución española reconoce derechos fundamentales, derechos a secas, derechos de los ciudadanos, principios rectores, que no son derechos verdaderos, pero se tienen que desarrollar por ley para que sean configurados, principios rectores de la política social y económica, ¿verdad? También prevé situaciones, mecanismos extraordinarios para situaciones extraordinarias, porque no todo va a pasar en tiempos de normalidad, ¿de acuerdo? Entonces la Constitución también se encarga de regular qué pasa cuando el Estado tiene que reaccionar ante crisis muy graves. Los que seáis más jóvenes a lo mejor no lo recordaréis, pero en España, por ejemplo, en el año 2010 hubo una crisis muy fuerte a cuenta de las huelgas brutales de los controladores aéreos, donde se tuvo que poner al ejército a controlar el espacio aéreo español. Meter militares en la calle o en un sistema civil no es una potestad cualquiera, no es una potestad ordinaria. Entonces tiene que haber mecanismos. De hecho, fue la primera vez que se declaró en España el estado de alarma, ¿eh? Nos acordamos todos del COVID porque es muy reciente, pero en el año 2010 fue la primera vez que realmente en España se declara. Luego, si me acuerdo, os lo cuento. Cualquiera de los casos, tiene que haber mecanismos en la Constitución que permitan al Estado resortes para la reacción en situaciones graves, excepcionales, catástrofes, calamidades. Esta previsión es propia, ¿eh? Esta previsión de excepción, de excepcionalidad. El Estado tiene que poder actuar, pero dentro del derecho. Por eso, la Constitución, cuando protege los derechos, la garantía es protección, acto seguido habilita su suspensión. ¿De acuerdo? Repito, en el título primero tenemos un capítulo orientado a la protección, garantía, protección de mis derechos, con una serie de mecanismos en los que no voy a entrar ahora, que son en el vidrioso artículo 53, porque regula muchísimas cosas con muchas remisiones, y una garantía orgánica de órgano, que es la creación del defensor del pueblo, es un órgano constitucional para su defensa. Bien, una vez que los he protegido, la Constitución lo que hace es voy a habilitar su suspensión. Y la suspensión de derechos y libertades de los ciudadanos fundamentalmente tiene dos vertientes, la individual y la colectiva. La individual está pensada para normalmente elementos integrantes de bandas terroristas. En España, desgraciadamente, desde los años 70 hemos tenido el golpe del terrorismo y por tanto hubo que hacer una legislación específica ante el terrorismo. Esta idea de la suspensión individual, año 78, pues lógicamente viene en un contexto determinado. En España en esos años se mataba mucho. Años 78, 79, 80, 81, había un muerto cada 3 días, ¿de acuerdo? O sea, hay años en los que se llegó a matar casi 100 personas. Por tanto, la respuesta legislativa tuvo que ser en forma de una legislación antiterrorista pensada para elementos y, por tanto, hablamos de suspensión individual. No es esta la que estamos viendo en la pregunta, donde hablamos de la suspensión colectiva. La suspensión colectiva no es la que afecta a una persona, sino la que nos afecta a todos como sociedad o a un grupo importante de personas.
Y entonces, de este artículo 55, tendremos que saltar al artículo regulador de lo que los constitucionalistas han dado en llamar los estados de anormalidad constitucional. Si pudiéramos encontrar una expresión ilustrativa del alcance y el significado que tienen estas situaciones: estado de alarma, excepción y sitio, de menor a mayor gravedad, de menor a mayor intensidad, en la suspensión, en el quebranto de los derechos individuales. Alguno estará pensando, ojo, pues si con un mero estado de alarma nos pudieron poner un bozal en la boca y meternos en casa durante no sé cuánto tiempo, ¿qué no podrá hacer el gobierno en la excepción o en un estado de sitio? Bueno, pues no estaréis mal encaminados si pensáis eso. Luego os diré que el Tribunal Constitucional dijo que la figura adecuada no era la alarma en este caso, sino la excepción. Por eso hablamos muchas veces los profesores de periodo de excepción. Luego, si puedo, os contaré el tema del Tribunal Constitucional, cómo sancionó y cómo, digamos, desautorizó las decisiones que se habían tomado. En cualquiera de los casos, el gobierno en aquel momento tuvo que tomar decisiones amparadas en algún título normativo que luego se discutió y que luego el Tribunal Constitucional dijo que no era, pero con independencia de eso, si no hubiera tenido el gobierno estos mecanismos, pues simplemente hubiera tenido que actuar de manera arbitraria. Pues bien, la Constitución, para evitar esas arbitrariedades, para evitar esas desviaciones del poder, para evitar ese ejercicio tiránico, despótico del poder, prevé unos mecanismos extraordinarios para situaciones extraordinarias, ¿de acuerdo? No son para tiempos de normalidad, son para tiempos de lo que se llamó, ¿verdad?, la nueva normalidad, para situaciones excepcionales, para crisis gordas. Estos estados de alarma son situaciones constitucionales extraordinarias, porque se pueden plantear crisis de distinta intensidad y, ojo, no son intercambiables. La alarma, la excepción y el sitio no son figuras intercambiables, son figuras distintas, con presupuestos, con procedimientos, con efectos, con alcance y con suspensión de derechos distintos, ¿de acuerdo? Un estado de alarma va a responder a crisis que obviamente son graves porque son crisis, pero de menor intensidad. En un siguiente escalón, la excepción, que tendremos alteraciones del orden constitucional que no puedan resolverse con medios ordinarios, con potestades ordinarias. Y los estados de sitio, que nunca se han activado en España y esperemos que siga así, se van a vincular en la ley que los regula a amenazas graves contra la soberanía. Pues pensar prácticamente en un estado bélico o prebélico, ¿de acuerdo? La clave es que cuanto más grave es la situación, más intenso es los poderes exorbitantes que tiene el gobierno. No sería del todo dar una patente de corso al gobierno para que haga lo que le dé la gana. No es carta blanca, no es un cheque en blanco, sino articular respuestas jurídicas más o menos intensas para proteger el propio Estado de Derecho, ¿eh? Precisamente por eso el estado de sitio ni siquiera lo declara el gobierno, sino el Congreso. A propuesta del gobierno, dirá alguno, sí, pero lo declara el Congreso. Por tanto, hay mecanismos, controles y contrapesos, ¿de acuerdo? La idea de esta ley a la que se remite es una ley bien corta, los la he preparado aquí, la ley orgánica, es esta de aquí, la Ley Orgánica 4.981, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio. ¿Por qué? Porque las notas, digamos, principales, las líneas maestras, están reguladas en los apartados 2, 3 y 4 del 116, un apartado para cada uno: estado de alarma, estado de excepción y sitio, pero el detalle concreto de la regulación está en esta ley, sin perjuicio de que ya hemos visto que es la ley del gobierno, en su artículo 5, la que establece la competencia. Declarar, dice el Consejo de Ministros, declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio. Esta es la realidad normativa actual, ¿de acuerdo? Por tanto, el 116 se desarrolla en la Ley Orgánica del año 81, ¿de acuerdo? Lo que nos obliga de alguna manera a distinguir cada uno de estos estados. Cuando hablamos del artículo 55, que venimos de allí, vemos que hay una serie de derechos que pueden ser suspendidos. La idea en la suspensión colectiva, esa idea es cuándo se puede activar, quién lo declara y qué derechos quedan suspendidos, ¿de acuerdo? Es decir, para cuando queramos, voy a la ley, para cuando queramos, bueno, no, los tenemos los tres en pantalla, nos quedamos en el 116, que no hace falta ir al desarrollo legal para lo que voy a decir. Cuando queramos estudiar o distinguir los tres estados de anormalidad constitucional, lo importante va a ser distinguir quién lo declara, por qué, es decir, en presencia de qué circunstancias, y, en tercer lugar, qué derechos quedan suspendidos, ¿de acuerdo? Entonces, el estado de alarma, que es el más ligero de los tres,
se decreta por el Consejo de Ministros. ¿En presencia de qué situaciones? Pensad en terremotos, inundaciones, incendios, accidentes de gran magnitud, crisis sanitarias, desabastecimientos fuertes. En España lo tuvimos, por ejemplo, cuando la crisis de la huelga de controladores aéreos, año 2010, y 10 años después, la COVID-19, pero que se llama COVID-19, pero fue en el 20, a partir de marzo del 2020, con el cerrojazo total y la limitación de un montón de derechos, circulación, etcétera. ¿Qué derechos se pueden suspender realmente en un estado de alarma? Circulación, puede haber requisas de bienes, puede haber órdenes, etcétera. Durante el estado de alarma que se prohibió el deambular, al final, pues se estaba constriñendo el derecho, constriñendo el derecho a la libre deambulación, a la libre circulación. Por tanto, el estado de alarma es una cuestión gubernativa, ¿de acuerdo? El estado de excepción es una cuestión también gubernativa, es el Consejo de Ministros previa autorización del Congreso, ¿de acuerdo? Previa autorización del Congreso. ¿Y en qué medida se puede activar un estado de excepción? En España no hemos tenido, lo que dice la normativa es que cuando el funcionamiento de las instituciones o el orden público se vea muy alterado, dice tan gravemente alterado, que las potestades normales, las potestades ordinarias, sean insuficientes para restablecer el orden, ¿de acuerdo? Entonces no puede ceder de 30 días y hay una serie de derechos que se suspenden, pues por ejemplo, el plazo de detención se amplía de 72 horas a 10 días. No es lo mismo estar 3 días que 10 detenido. El tema del secreto de las comunicaciones, la libertad de residencia, de prensa, inviolabilidad del domicilio, derechos de reunión, derechos de huelga, muchísimos derechos quedan suspendidos, ¿de acuerdo? Y el tercer estado es el estado de sitio. ¿Quién lo declara? Pues aquí cambia el tercio porque lo declara la mayoría absoluta del Congreso. No lo declara el gobierno, lo declara el Congreso. Por tanto, el estado de sitio lo declara el Congreso, ojo, a propuesta exclusiva del gobierno. Quiere decir esto que solo puede proponerlo, otra vez están los dos, el gobierno. El gobierno lo propone y el Congreso por mayoría absoluta lo aprueba. ¿Cuándo? Cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía, contra la independencia de España o su integridad territorial, dice la norma que no pueda resolverse por otros medios, quiero decir, un principio de proporcionalidad. Igualmente hay que determinar el ámbito territorial, no tendría por qué ser toda España, se podría acotar limitadamente, hay que delimitar el ámbito territorial, la duración, las condiciones, la atribución de facultades a la autoridad militar, porque tienen que estar tasadas, y hay una serie de derechos que quedan suspendidos, además del estado los del estado de excepción, pues por ejemplo las garantías jurídicas del detenido, ser informado de sus derechos, artículo 17 de la Constitución y toda la cuestión, ¿de acuerdo? Esta sería un poco la diferencia entre los tres. El detalle, como digo, lo tenéis regulado en esta ley, que es la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio, reguladora, como veis, de los estados de alarma, excepción y sitio. Esta ley lo que hace es dar desarrollo normativo a nivel legal y con carácter orgánico del artículo 55 y más en concreto 116 de la Constitución, ¿de acuerdo? No es una ley larga, la vais a ver enseguida en pantalla, es una ley más bien cortita, pero que tiene el detalle normativo, son 30 y pocos artículos, ¿veis? 36, tiene el detalle normativo de esas líneas maestras que marca la Constitución. Primero tiene un capítulo primero con disposiciones comunes a los tres estados de anormalidad constitucional, y luego va regulando separadamente uno por uno, ¿de acuerdo? Entonces, la idea importante aquí es que no todo el Estado de Derecho se viene abajo, no todo se tambalea, no se interrumpe el funcionamiento de los poderes del Estado, no es una carta blanca, no es una patente de corso para que el poder pueda hacer con nuestras vidas y haciendas lo que quiera. ¿No sería esa la idea? Es un derecho de excepción. Lo que pasa es que es un derecho de excepción robustecido, porque no se lo sacan de la manga. Es un derecho de excepción constitucionalizado. La idea de que el derecho de excepción venga en una norma del más alto nivel nos tiene que dar cierta tranquilidad. La idea de que la ley después haya diseñado un sistema escalonado, sabedor de que no todas las situaciones son iguales, sabedor de que no todas las crisis tienen la misma intensidad y que por consiguiente no es lo mismo que descarrile un tren, que haya un huracán, que haya una pandemia, pues no todas deben recibir la misma respuesta. Hay riesgos nucleares, riesgos militares, riesgos biológicos, riesgos de 1000 tipos que a lo mejor ni se nos pueden ocurrir. Por tanto, la ley no solo establece un sistema escalonado, sino también que la intensidad de la respuesta del Estado tiene que ser distinto, ¿de acuerdo? Por tanto, la lógica de esta ley, como veis, es en primer lugar establecer una serie de disposiciones comunes y luego regular
escalonadamente de menor, como si fueran peldaños de una escalera, los peldaños de una escalera que van hacia arriba en intensidad y increciendo en intensidad. Entre las reglas comunes, yo creo que hay una que hay que destacar y es que siempre hay que adoptar las medidas indispensables y la duración debe ser la indispensable. Es decir, que no vayamos más allá, estas diferencias, ¿verdad?, que se hacen en el ámbito militar entre la fuerza necesaria y la fuerza disponible, ¿no? La fuerza necesaria es la suficiente y la fuerza disponible es todo lo que tengo, aunque sea mucho más de la suficiente. Pues las medidas estrictamente indispensables, por tanto, es una regulación, digamos, inspirada, si lo queréis, en un principio de proporcionalidad que debe ser muy bien valorado, ¿de acuerdo? El estado de alarma, la figura menos intensa del sistema, ¿de acuerdo? No está pensado para sustituir un sistema ordinario de libertades por un régimen militar, ni muchísimo menos, lo hemos vivido en España, y el estado de excepción para situaciones más graves y el estado de sitio, digamos, que es la figura muchísimo más grave del sistema, insurrecciones, actos de fuerza, escenarios bélicos, no porque 4 militares o 4 integrantes de Fuerzas Armadas de otro país se tomen una cerveza en la isla de Perejil, como pasó en España, que tuvimos que mandar a la Legión y a los Boinas Verdes a recuperar ese trocito de soberanía española. No se declaró el Estado, lógicamente, pues porque no quiere decir que cualquier agresión militar o cualquier invasión territorial, ¿de acuerdo? Los que recordáis el expediente y el episodio del Perejil, se solucionó en unas pocas horas, pues mandando una serie de hombres, una serie de militares a recuperar aquello, ¿de acuerdo? Pues apresaron a los tal y fue una pequeña crisis que se solucionó sin tener que declarar la figura más grave del sistema, sin tener que declarar el estado de sitio, ¿de acuerdo? El estado de sitio, digamos, protege la supervivencia misma del Estado de Derecho, la supervivencia del Estado constitucional, soberanía, independencia, la integridad territorial. No es lo mismo que te invadan Perejil que te invadan hasta Despeñaperros, que toda Andalucía quede copada por una potencia extranjera, pues, eventualmente Marruecos, ¿no? La enumeración, por tanto, no es casual, es una enumeración escalonada, secuencial, donde se van atribuyendo facultades y donde se van suspendiendo derechos cada vez con mayor intensidad, ¿de acuerdo? Siempre los estrictamente indispensables. En esa lógica de proporcionalidad se ha instalado la ley, ¿de acuerdo? ¿Cuántas veces se ha declarado el estado de alarma en España? Tenemos 2 ejemplos, los controladores aéreos y la COVID. En España, el estado de alarma, la primera vez que fue declarado fue cuando la crisis de los controladores aéreos en diciembre del 2010, en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, segunda legislatura. El 4 de diciembre del 2000 duró un mes y pico, hasta el 15 de enero, una cosa así, y el motivo fundamental es que hubo una huelga brutal de controladores aéreos. Los controladores, los responsables de gestionar el espacio aéreo, abandonaron masivamente sus puestos de trabajo, provocando el caos y el desorden. Provocaron el cierre del espacio aéreo español, la paralización de miles de vuelos, problemas y daños de todo tipo, y entre las medidas adoptadas por el gobierno de aquel momento fue justamente la declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional. Se militarizó el servicio de control aéreo, se entregó a los militares el control del espacio aéreo porque pasaron a depender del Ministerio de Defensa y, de hecho, algunos controladores se obligó a reincorporarse a sus puestos bajo disciplina. En definitiva, fue una crisis de importancia por el trastorno que supuso y de interés para nosotros porque fue la primera vez que en España se aplicó el estado de alarma. La segunda, mucho más reciente, pues fue la pandemia de la COVID-19 en el año 2020, concretamente el 14 de marzo del 2020, con otro gobierno también del Partido Socialista, presidente Pedro Sánchez, primera legislatura que arrancó tras la moción de censura en el 2018, a través de un Real Decreto, y el motivo fue la expansión, el Real Decreto 463-2020, y el motivo fue la expansión de la pandemia y ese riesgo de colapso sanitario. Si recordáis las medidas principales, yo creo que las sufrimos todos y las tenemos muy a flor de piel todavía: el confinamiento domiciliario de carácter general, la restricción de la libertad de circulación, el cierre de comercios y actividades, la centralización de competencias sanitarias y, por supuesto, el control policial del cumplimiento de todas las restricciones. Por eso, cuando bajabas a pasear al perro y te venía la gente de la autoridad, si tu explicación no era satisfactoria sobre el rumbo determinado de tu deambular, extendía una denuncia que materializaba después con una sanción económica que llamamos multa, porque el perro se paseaba en el parque debajo de casa y no en el inmediatamente subsiguiente, o si tenías que ir al Mercadona, al de debajo casa y no al del otro. Esta medida se prolongó, el Estado, con distintas prórrogas que se iban aprobando por el Congreso cada 15 días, desde el 14 de marzo del año 2020 hasta el 21 de junio. Fueron unos cuantos meses. Luego se volvió a, ya lo diré,
a aprobar el segundo estado de alarma, que fue en octubre del 2020. Digamos que se ha activado 3 veces, una en 2010 y 2 en 2020. ¿Por qué se activó el estado de alarma en 2020, en octubre? Por la segunda ola de la pandemia. ¿De acuerdo? Pues hubo unas medidas, ¿acordáis? El toque de queda nocturno, la limitación de reuniones, restricción de movilidad entre distintos territorios, etcétera, etcétera. Este estado de alarma se extendió varios meses hasta bien entrado ya 2021, ¿de acuerdo? Y la madre del cordero fue lo que dijo el Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma, ¿de acuerdo? Hay una sentencia del año 2021, de julio del 21, que declaró parcialmente inconstitucional el primer decreto del estado de alarma porque, bueno, pues el confinamiento general no era una limitación de la libertad de circulación, sino la suspensión de un derecho fundamental, que solo se podían limitar derechos, pero no suspenderlos, que una suspensión generalizada hubiera exigido el estado de excepción, tal y como lo acabamos de explicar. Por eso el Tribunal Constitucional, guardián, intérprete supremo de la Constitución, declaró parcialmente inconstitucional este Real Decreto. No dijo que las medidas no fueran necesarias, no vino a decir eso, dijo que el instrumento jurídico elegido no era el óptimo, no era adecuado, era incorrecto. Esto es lo que vino a decir. Y hubo otra sentencia, la primera sentencia fue de julio del 21. El Tribunal Constitucional volvió a conocer el segundo estado de alarma en el 27 de octubre del 2021, las sentencias de octubre del 21, sobre el toque de queda. Y también lo declaró parcialmente inconstitucional, pero por otro motivo, porque la prórroga de 6 meses había sido excesiva y se había pasado por el forro el gobierno el control parlamentario. ¿De acuerdo? Entonces el Tribunal Constitucional vino a considerar que, oye, un estado de alarma exige control periódico del gobierno, que una prórroga tan larga venía a desnaturalizar el sistema de controles, de contrapesos, venía a desdibujar el sistema constitucional, ¿de acuerdo? Entonces, hay una idea muy clara aquí en las dos sentencias, cada una por lo suyo, pero que al final pues le sobó en el morro al gobierno con muy poco recorrido después, como habéis podido comprobar, no ha tenido ninguna consecuencia palpable más allá de asuntos muy puntuales, ¿de acuerdo? Pues devolución de multas, tema de este tipo, pero a nivel político no ha habido tampoco, digamos, un peaje. Estado de alarma, por tanto, que fue parcialmente en una sentencia de julio sobre el primero del año 21 y la otra de octubre sobre el segundo, ¿de acuerdo? El estado de alarma planteó estas cuestiones porque al final la gente se preguntaba, incluso entre los juristas hubo discusión sobre, oye, si el elemento utilizado era el adecuado, si el instrumento constitucional utilizado era o no el adecuado. Entonces, claro, el Tribunal Constitucional dijo que las finalidades no es que no estuvieran bien, sino la intensidad de la restricción impuesta, es decir, que no era una mera limitación, sino que eso era una suspensión como la copa de un pino. Que limitar no es lo mismo que suspender, que limitar no es lo mismo que vaciar de contenido un derecho. Por eso hubiera sido la figura más adecuada hablar de un periodo de excepción, ¿de acuerdo? Bueno, esto así en resumen, ya os digo que si tenéis interés podéis leer las dos sentencias. La sentencia de julio del 2021, de 14 de julio, y la sentencia de 27 de octubre del mismo año, que también declaró la inconstitucionalidad parcial. La primera sentencia se pronuncia sobre el primer estado de alarma y el confinamiento. La segunda sentencia se pronuncia sobre el segundo estado de alarma, el toque de queda, la prórroga excesiva de 6 meses y la falta de control parlamentario de la que hizo gala el gobierno en aquella situación excepcional. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya veis que estas situaciones de emergencia no es que dinamiten la Constitución, pero sí la tensan, la ponen a prueba, porque al final, por una parte, el Estado tiene que contar con resortes que permitan su defensa, su supervivencia, su reacción en situaciones de anormalidad, pero por otro lado, los derechos de los ciudadanos se tienen que respetar, más aún cuando se trata de derechos fundamentales, derechos de los que llamaríamos de la sección blindada del título primero, ¿de acuerdo? Derechos de naturaleza fundamental. Bueno, pues hasta aquí la explicación de los estados de anormalidad constitucional.